Hola, mi nombre es Eduardo Rodríguez, soy instructor en CICE del Máster de Infoarquitectura Hiperrealista y hoy estoy aquí para presentaros las novedades de la versión 2015 de 3D Studio Max. Hoy voy a trabajar en un Mac Pro, en la versión en Windows bajo Bootcamp. Lo primero que veo es, al abrir la nueva interface, es un cambio drástico, sobre todo en la parte de la izquierda, con un visualizador de objetos, es el Scene Explorer, constantemente abierto sobre la escena. ¿Vale? Desde aquí podemos administrar selecciones, jerarquías y sobre todo capas, ¿vale? Directamente desde objetos dentro de la escena. Por ejemplo, en un momento puntual, si yo crease cualquier tipo de objetillo, ¿vale? De objeto, normalmente lo que vamos a hacer es, podríamos seleccionarlo desde pantalla o también lo podríamos seleccionar desde este Scene Explorer. Podemos trabajar con filtros, por ejemplo, puedo hacer un filtro de capa y que solamente me seleccione, de tipo de objeto y que me seleccione solamente cámaras o me seleccione todos. Decíamos, podríamos administrar directamente objetos y si en un momento puntual yo hiciese una jerarquía, esa jerarquía la comprobaríamos directamente sobre ese editor. Podríamos separar, quitar la jerarquía del objeto, ¿vale? O, por ejemplo, jerarquizarlo en otro objeto diferente o romper la jerarquía. ¿De acuerdo? Bueno, no solamente tengo la posibilidad de visualizar objetos, sino que también, por ejemplo, podríamos administrar capas, ¿vale? Podríamos ocultar la capa entera, ocultar un objeto, cambiar de una capa a otra, directamente desde este menú que tenemos en la parte de la izquierda, con lo cual todo funciona de una forma mucho más ágil y mucho más productiva. También podríamos hacer filtros, ¿vale? Podremos ordenar directamente desde el propio ordenador, ¿vale? Desde la propia interface, sin tener que estar constantemente abriendo una selección por nombre. Bien, eso sería una novedad. Voy a ver, tengo aquí una escena muy simple para probar el resto de las novedades. Fijaros que efectivamente, pues yo por ejemplo podría ir ocultando capas, podríamos ir viendo los elementos que pertenecen a esa capa, ¿vale? Podríamos incluso arrastrar de una capa a otra. La administración es muchísimo más cómoda con este nuevo sistema. Decíamos, por ejemplo, para trasladar de uno a otro, incluso podríamos administrar el color de la capa, de los elementos pertenecientes a esa capa. Bien, podríamos incluso congelar, ¿vale? Bueno, pues decíamos, una vez que tenemos esto, bien, lo que vamos a hacer es vamos a ver esta herramienta, que es la herramienta de emplazar, de emplazamiento, Select and Place. Esto, bueno, lo que me permite es coger cualquier figura y pues directamente y de una forma muy fácil emplazarla sobre un objeto determinado, alineándose de forma completamente automática sobre las normales de la superficie, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, siempre seleccionamos el objeto, ¿vale? Y sin soltar arrastraríamos sobre la superficie sobre la cual quiero alinear. Bien, en un momento dado, incluso si veo que la rotación no es la adecuada, podríamos dar botón derecho sobre la herramienta y podríamos decir que solamente quiero actuar sobre el movimiento de rotación y podríamos emplazarlo según me interese, por ejemplo por aquí. Podríamos incluso decirle que de forma automática se emparentase, se emparentase al objeto sobre el cual alineo. De tal manera que vamos a quitar Rotate, por ejemplo, vamos a emparentarlo y fijaros que efectivamente ahí lo tenemos, ¿vale? Podríamos utilizar el pivote del objeto o la base como pivote a la hora de alinearlo. Y si tengo la herramienta seleccionada, ¿vale? Y mantengo la tecla Shift presionada, de forma automática yo podría ir haciendo, Control Z, podría ir haciendo copias sobre la superficie, ¿vale? De tal manera que se estaría alineando de forma automática sobre la geometría. Una herramienta pues, que me permitía agilizar sobre todo un poco el proceso de trabajo en la propia interface. Bien, lo que voy a hacer ahora es comprobar otra de las novedades del programa. Vamos a generarnos un documento nuevo. Por ejemplo, vamos a abrirnos una caja. Se puede aplicar de dos formas. Se puede aplicar como modificador, es un modificador chamfer. Bien, lo que me permite es principalmente generar
achaflanamientos donde las zonas de esquina, en vez de generar polígonos triangulares, generaría polígonos de 4 lados, o podríamos, si así me interesase, por ejemplo, trabajar con el estándar chamfer, el de toda la vida, que efectivamente, si nos damos cuenta, me generaría achaflanamientos donde en la zona de esquinas se generan caras triangulares. El quad-chamfer, fijaros que efectivamente son polígonos de 4 lados. Podríamos aumentar el número de segmentos de esa zona de achaflanamiento, la cantidad de achaflanamiento, bien, y la tensión generada, de tal manera que yo podría curvar y modificar la cantidad de curvatura que se genera en esa zona. De tal manera que, por ejemplo, prepara de una forma muy adecuada los objetos para luego utilizar, por ejemplo, el modificador Turbo Smooth. Podríamos decirle que me abra el achaflanamiento, decirle que me lo invierta, ¿de acuerdo? Podríamos jugar con un nivel de selección anterior, es decir, si yo, por ejemplo, metiese un polyselect intermedio, yo podría seleccionar, por ejemplo, estas aristas, ¿vale? O, por ejemplo, estas de aquí, y si yo le aplico el modificador chamfer, solamente se aplicaría sobre esos objetos, porque la selección se hace desde el stack, ¿vale? Lo puedo hacer, por ejemplo, desde esa selección previa. Puedo jugar también con los grupos de suavizado y que afecte, pues, a los polígonos iniciales o solamente a las caras achaflanadas, al objeto entero o solamente a las caras achaflanadas. Lógicamente para eso no puedo dejarlo abierto, ¿de acuerdo? ¿Veis? Sobre el objeto entero, ¿vale? O solamente sobre las nuevas caras achaflanadas. Bien, eso sería una posibilidad, y la otra posibilidad sería si yo tuviese un editable poly. Cuando nosotros utilizamos la herramienta de chamfer de arista, por ejemplo esta, le damos al chamfer y fijaros que también hemos incluido dentro de las nuevas opciones el quad chamfer, ¿de acuerdo? Podríamos también jugar con la cantidad del achaflanamiento, decíamos, podemos jugar con la cantidad de suavidad de ese chaflán, ¿vale? Exactamente lo mismo que nos encontrábamos dentro del modificador, pero incluido también dentro de las herramientas de editable poly. Bueno, pues y ahora vamos a ver una de las últimas novedades que tenemos en esta versión 2015 de 3D Max, y bueno, vamos a ver el nuevo sistema de Populate. Bueno, realmente el sistema de Populate apareció en la versión anterior, lo que pasa es que en la versión 2015 recibimos algunas mejoras, ¿vale? Vamos a extenderlo para ver bien todas las opciones. Y bueno, principalmente podemos definir también dos estados nuevos, e incluso dentro del mismo flujo de animación también podemos definir varias características nuevas para cada uno de esos flujos. Por ejemplo, vamos a empezar definiendo un flujo, es decir, un camino donde se va a generar esa animación de personajes, generado por este sistema de Populate, decíamos, vamos a hacer algo así. Decíamos en esta versión lo que podemos hacer es definir varios, lo que llama él portales, o sí, como diferentes tipos de animación donde, bueno, pues efectivamente yo puedo definir densidad, se configura todo por igual, pero decíamos podemos poner este portal 2, donde si yo lo desvinculo podemos dar propiedades diferentes. Lo que hace es que la mitad del flujo tiene un tipo de característica, la otra mitad del flujo otra característica totalmente diferente. Podemos también poner un nuevo estilo de animación que sería running, corriendo, por ejemplo, donde vamos a ponerle que en el portal 1 estén preferiblemente corriendo, la animación sea relativamente rápida, por ejemplo, y la densidad, pues una densidad alta. Vamos a decirle, por ejemplo, que calcule, vamos a darle 50 fotogramas, y bueno, también vamos a crearnos este nuevo sistema, decíamos que es crear gente sentada, por ejemplo, si lo tenemos en un centro comercial, unos pequeños banquitos, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo le digo simular, el proceso tarda un poquito porque tiene que calcular no solamente los flujos, sino que también tiene que crear, pues, cada una de esas personas de forma individual y asignarle una animación. Entonces el proceso puede ser un poquito laborioso. Aún así, bueno, como estamos trabajando con Mac Pro y el ordenador es relativamente bueno, el proceso se calcula de forma relativamente ágil. Bueno, efectivamente, como yo había definido, pues tengo una animación más rápida, otra más lenta, donde tengo preferiblemente, pues por ejemplo, hasta los 50 frames, ¿no veis? Gente corriendo, ¿no veis?
donde tengo gente corriendo, gente que va andando, ¿lo veis? Y gente que está sentada. Bueno, también lo que voy a hacer ahora, y que es novedad de esta versión 2015, es que yo puedo editar el aspecto de alguna de las personas que yo tengo sentadas. Por ejemplo, aquí tengo la posibilidad de jugar con su appearance, decíamos, y podemos definir que ese comportamiento sea más según lo que yo elija dentro de este listado o que sea al azar, es decir, que sea algo más aleatorio. Yo, por ejemplo, le puedo decir que, bueno, incluso en diferentes criterios, que no sea un criterio aleatorio. Por ejemplo, yo puedo definir que sea aleatorio, elijo esta persona, por ejemplo, y luego ya le digo que no sea ningún tipo de criterio aleatorio, sino lo que yo he seleccionado por este menú. Si yo le digo regenerar, ve que efectivamente yo acabo de darle ese aspecto dentro de la pantalla a este personaje, ¿vale? Por otra parte, por ejemplo, imaginaros, yo selecciono este personaje, le quiero asignar este aspecto, igual, cambio, regenero, y fijaros que efectivamente yo he asignado ese aspecto a esta persona. ¿Vale? En un momento dado podemos también podemos incluso hacer un sweep appearance, ¿vale? Para poder cambiar la apariencia de uno a otro, ¿vale? Siempre y cuando hayamos regenerado, por ejemplo de este a este. ¿Vale? Normalmente siempre se hace con los que he utilizado la herramienta de personalización para cambiar, decíamos, el aspecto de uno a otro, ¿vale? Y normalmente, por ejemplo, de este a este, ¿vale? Y este sí que me deja hacer un swap appearance. Podríamos borrar personajes individuales sin tener que volver a generar la simulación. Por ejemplo, esta no me gusta y podría borrarla, y en un momento dado, pues, bueno, borrar todo el conjunto o simplemente cambiarle el aspecto. Bueno, esto ya también es propio de versiones anteriores. Y con esto finalizamos la revisión de las novedades de la versión 2015 de 3D Studio Max. Espero que os hayan gustado y nos vemos pronto por aquí en CICE.